aprecio mucho a David Colmenares, el auditor superior de la Federación, que me haya aceptado esta llamada. Al día siguiente, ayer presentó la auditoría, los resultados de la auditoría de la cuenta pública del gobierno del presidente López Obrador en el año 2020, y pues estamos hablando de unos fallos o unas faltantes de unos 50,000 millones de pesos. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto poder estar aquí contigo. A ver, David, estos 50,000 millones de pesos, ¿qué son? Estamos hablando de 50,000 millones de pesos, además que pasan por obras emblemáticas del presidente, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, que pasan también por la refinería de Dos Bocas. Déjame decirte, Joaquín, primero en qué consiste el informe que presentamos ayer en la Cámara de Diputados. Fue un día típico, pero fue el que estaba en la ley y el que confirmaron ellos. Fue una presentación en la cual entregamos alrededor de un poco más de 1,600 auditorías que se complementan con 2-3 entregas que tenemos desde 2015. Quiero decirte que lo que presentamos es una primera fase del proceso de fiscalización. Nosotros revisamos efectivamente obras, trabajos y administración de recursos de los 3 órdenes de gobierno, del federal, del estatal y del municipal. Evidentemente nos concentramos más en lo municipal porque el gasto público federal se concentra en menores dependencias que las que existen en los gobiernos de las entidades federativas. Lo que presentamos ayer es una primera fase de lo que tenemos que hacer. ¿Qué sigue? Obviamente ya presentamos nuestro informe de resultados, hay solicitudes de aclaración, pliegos de responsabilidades que tendrán que ser aclarados. La ley les permite a todos los entes auditados de los 3 órdenes de gobierno en un país federal como el nuestro contar con 30 días para presentar información adicional o intentar aclarar muchas de las observaciones que hicimos. Y después nosotros tenemos 4 meses para ya tomar unas acciones definitivas. Cuando está funcionando el proceso de aclaración, podemos extendernos un poco, pero no pasa de este mismo ejercicio fiscal. Quiero decirte que lo que yo encontré este año fue una mayor exposición, particularmente tanto del gobierno federal en los programas emblemáticos, y ahorita te menciono por qué, como de las entidades federativas. Acuérdate que fueron 15 gobernadores los que se fueron, que estuvieron, por supuesto, muy atentos, viniendo a la Auditoría Superior a trabajar con nosotros. En el caso particular y esto te lo quiero mencionar, del aeropuerto de Santa Lucía, formamos varios grupos de trabajo. Por ejemplo, tenemos un grupo hasta de transparencia, donde por lo menos siempre había 9 personajes, 9 colaboradores de la Secretaría de la Defensa, y en cada uno de los temas que revisamos. Inicialmente, en el caso de la Secretaría de la Defensa, particularmente el aeropuerto de Santa Lucía, el universo era de 18,000 millones de pesos, revisamos 17,000, un poco más del 90%, observamos cuando empezábamos 4,132 millones y terminamos teniendo una observación mínima que tendrán que aclarar, pero mínima de 2,238,000 pesos, que equivale al 0.1%. ¿Qué es lo que pasa? Que desde un principio, lo que no tuvimos en el pasado, la Secretaría de la Defensa estuvo presente en el trabajo con nosotros, hicimos varias revisiones, inclusive fuimos a alguna visita a Santa Lucía con miembros de la Comisión de Vigilancia. Y evidentemente que esto ayuda a un tema que es para nosotros importante, que es lo que hemos siempre planteado, que es el enfoque preventivo. A ver, cuando nosotros determinamos que se reintegren recursos, pues está muy bien, la Tesorería de la Federación tiene más recursos para otras cosas. Sin embargo, la intención del legislador era que se hicieran obras de beneficio para la población de menores recursos, particularmente eso es evidente en los estados y más en los municipios. Bien, déjame hacerte esa pregunta. ¿Te acuerdas la polémica que hubo sobre el costo, hablando de aeropuertos, sobre
el costo del aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que se reportó al principio que había sido de 331 mil millones de pesos, casi el triple de lo señalado por el presidente. Y después dijiste que esto se iba a revisar y en ese informe ya nos habló del costo de cancelación del aeropuerto. Sin embargo, se señala que Sedena no reportó gastos por 20 mil millones de pesos. ¿Nos podría decir finalmente cuál fue el costo de la cancelación, David, del aeropuerto de Texcoco? ¿Y qué gastos, si es que hubo, que no haya reportado Sedena? ¿Cómo no? Fíjate, nosotros que se estaban haciendo reportes, que había un reporte en el área de cumplimiento financiero, que iba a un seguimiento. Inicialmente teníamos un reporte que hablaba de 180 mil millones, pero que incluía gastos de pago de deuda que no podrían considerarse como parte del costo. Lo que pasó fue que en la autoridad de desempeño se había hecho una estimación, pero en una página que hablaba de un tema más económico que contable y financiero, que hablaba de los 300 mil millones. Lo que hicimos de acuerdo a la ley fue sentarnos a trabajar, fue un grupo especial, a trabajar con el grupo reportario de la Ciudad de México y llegamos a la conclusión de los 113 mil millones de pesos. Es un tema que para entonces para nosotros quedó cerrado. Sin embargo, recientemente hubo dos intentos. Uno, en algún periódico de circulación nacional se hablaba de que había una nueva estimación de 180 mil millones. No ha habido ninguna nueva estimación. Eso había sido el tema que te dije que era un estudio que incluía pagos de deuda y conceptos que no formaban parte del costo financiero. Y luego, la semana pasada circuló otra nota que estaba totalmente, era descabellado, hablaban de 415 mil millones. Para nosotros el tema quedó en 113 mil millones financieros en la auditoría, en el resultado de la conciliación con el ente auditado en mayo del año pasado. Ahora, David, ¿esto incluye el gasto financiero de la deuda de los bonos que se van a pagar durante años? Mira, aquí obviamente estamos hablando del costo real. No se habla del costo de la deuda, que es otra cosa. Pero también podríamos tener, obviamente, la información al respecto. Pero el tema del costo de la cancelación fue el que te digo. E inclusive tengo entendido que después se ha aprovechado muchos de los insumos que estaban en Texcoco para la construcción de la infraestructura del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. ¿Hubo algún gasto que no haya reportado en esto la Sedena? ¿Me decías que 2 millones de pesos o hubo más? Oh, no, es que no. Hacemos la revisión, hicimos la revisión de la cuenta pública 2020. Digo, se formaron varios grupos de trabajo y finalmente a la conclusión que llegamos fue ya una parte mínima, porque yo podría decirte que se pusieron obviamente las pilas y estuvieron trabajando muy bien con nosotros, con esos 4 o 5 grupos de trabajo, con el área de cumplimiento financiero, y la observación es realmente muy menor, prácticamente no es nada, ¿sí? Entonces, obviamente, y aparte nuestros informes pues, están a la disposición de todo el mundo y podemos obviamente informar y aclarar cualquier tema que viene en la opinión pública sobre el tema. A ver, David, desde el informe que presentaste de la cuenta pública de 2019, reportaste, bueno, la Auditoría Superior de la Federación reportó diversas irregularidades en Segalmex y luego han seguido. En el reporte de ayer se vuelven a detectar omisiones por unos 5.600 millones de pesos. Dada esta reincidencia, pues, ¿cuáles son tus conclusiones sobre este tema particular de Segalmex, David? Bueno, déjame que te informe, mi querido Joaquín. En el caso de Segalmex, fue un tema que inclusive compartimos con la Secretaría de la Función Pública, que con el maestro Roberto Salcedo ha habido muy buena comunicación, porque ellos tienen una ventaja que nosotros no tenemos, que es el tiempo real. Ellos son los auditores del control interno y pueden revisar las cosas en el momento que suceden. Nosotros tardamos por lo menos, ahorita vamos a empezar a revisar 2021, y ellos ya presentaron denuncias que coinciden con muchos de los temas que nosotros también tenemos. La de fiscalización superior, profundizamos más sobre el tema, y también en Segalmex, donde sí encontramos cosas delicadas, todavía no podemos señalar nosotros responsables, siguiendo el debido proceso, pero empezamos también, tendrán su mes de aclaración,
y finalmente esto pasa a un área, ¿qué es lo que sigue? Pasa a un área de investigación y el área de investigación ya determina si procede el tema jurídico. Entonces, efectivamente es el tema más delicado que tenemos en la auditoría y tiene que ver con con lo que constituye Segalmex, que es obviamente Segalmex, es Liconza, que es la de la leche, es Liconza, que es la de las tiendas populares, y Segalmex, que tiene fundamentalmente la cuestión de la comercialización de los granos. Que es un crimen que haya corrupción en tres aspectos fundamentales de la alimentación de las clases más necesitadas: las tiendas, de la leche y el grano para las tortillas. A ver, el presidente ha dicho que su gobierno pues, no se ha endeudado, lo repite, no nos hemos endeudado. Sin embargo, en el reporte de 2020 habla de que la deuda del sector público ha aumentado en 1 millón de millones de pesos. Entonces, ¿sí ha habido endeudamiento o no lo ha habido, como dice el presidente, David? En el caso de la deuda externa, sentimos que no ha habido endeudamiento. En el caso de la deuda interna, tiene otra característica y obviamente hay mecanismos para cubrirla. Yo te diría, en mis trabajos iniciales, desde que empecé a ser economista, el tema que más nos inquietaba en ese momento, en la década de los 70, era el tema del endeudamiento externo. No sé si recuerdas que en la época de Echeverría se hizo muy famoso lo de una carta de intención. Desde ya algunos años hemos reducido la deuda con los organismos multilaterales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional. Si observa lo que está pasando en Argentina, que tienen un fuerte endeudamiento con el fondo, que son recursos que se utilizaron para estabilizar la actividad económica, es terrible. Yo creo que en ese caso la deuda externa no se ha incrementado como se incrementó fundamentalmente hasta antes del gobierno de Zedillo, y se hizo un trabajo para reducir el monto de la deuda externa, incluso con los organismos internacionales, y después obviamente lo que ha crecido es la deuda interna, pero también tenemos que tener elementos para calificar el monto de la inflación y el crecimiento real de la misma en términos reales, y los mecanismos que se utilizan para pagarla. Pero aquí sí existe ese endeudamiento, incremento en el endeudamiento de la deuda externa de 1 millón de millones de pesos en la cuenta pública. Pues mira, no te puedo decir ahorita la cantidad porque es una auditoría de desempeño, pero en este proceso de aclaración vamos a tener una cifra definitiva que en su momento yo podré compartir contigo y con tus escuchas. Un punto más, David. Hablas de los ahorros presupuestarios que los ubicas en 2020 3.600 millones de pesos, y el presidente dice que ha ahorrado 500,000 millones de pesos. No hay proporción, ¿no?, entre el resultado de la auditoría. Es un punto también de aclaración. Mira, son 1.600 auditorías. Obviamente que yo estoy al tanto de todas, para esto tengo un equipo formado por los auditores especiales de cumplimiento financiero, por la autoridad de desempeño, por lo de gasto federalizado, y evidentemente que en este proceso de aclaración vamos a tener que revisar, y más en este tema que es más de desempeño que de cumplimiento financiero, para determinar a partir del análisis económico cuál es el saldo final de la deuda. Bien, ahora dime, en las obras, ya me hablaste de las obras emblemáticas del aeropuerto. ¿Cómo está el Tren Maya? Que solo escuchamos denuncias y denuncias y denuncias. ¿Cómo está? El Tren Maya, Joaquín, fíjate, teníamos un universo observado en 2020, no estamos hablando de 2021, de 2.437 millones de pesos. La muestra fue de 2.388, igual más del 90%. Cuando empezamos a detectar, hicimos observaciones y se fueron aclarando en el proceso de la auditoría, prácticamente nos sacamos el año y llegamos a un monto como de 1.300 millones de pesos. Estamos cerrando con 256 millones de pesos, que es el 10.7% de las observaciones. Pero repito, aquí empezamos el tema de las aclaraciones que vienen en la siguiente fase en el área de seguimiento. Y ya tendremos en un mes
las cifras definitivas. Hay que recordar que estamos hablando pero también, 2020. Dado el tamaño de la inversión, no creo que sea un monto demasiado alto. Bien. Ahora, en el caso de la refinería Dos Bocas. En Dos Bocas, déjame, aquí tenemos la notita. En Dos Bocas fueron 27,885 millones de pesos el universo. La muestra es de 25,600. El monto del que partimos eran 1,748 millones, pero terminamos en 59 millones de pesos, que es una cantidad también muy baja. Y en todos estos casos, lo que hubo, como no hubo antes, el acercamiento, la participación, la facilitación del trabajo de nuestros auditores y la entrega de la información, que es lo más importante. Tienen otro mes para aclararlo. Realmente se me hace ya algo muy reducido, y lo peor que podía pasar es que tuvieran que reintegrar esos recursos a la tesorería. Bien, David, pues te aprecio que me hayas dedicado todo ese tiempo a todas las personas que nos ven y nos oyen. Sí, es David Colmenares Páramo, el auditor superior de la Federación. Te mando un abrazo, David. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por el tiempo. Buenas tardes.